Para ello quiero que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Estaremos hablando de este muy conocido pasaje del Evangelio de Juan, conocido normalmente como Jesús y la mujer samaritana. Creo que hay muchos aquí que conocen bastante bien este pasaje, pero que no obstante no deja, porque muchos lo conozcan, no deja de ser un pasaje impactante, realmente hermoso y que refleja el Evangelio de una manera gloriosa. Y eso es lo que vamos a ver aquí, cómo el Evangelio, cómo la salvación es mostrada y es dada para cualquiera que la quiera, sin importar su condición. Aquí vamos a ver a Jesucristo nuestro Señor, cómo Él ofrece sin ningún miramiento la salvación a cualquier persona, porque la salvación es para los perdidos y Cristo es propicio para salvar a los perdidos. Vamos al texto, hermanos. Versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Aquí Juan nos da un poco el contexto de lo que el Señor estaba viviendo en este periodo de su ministerio en la tierra. Y el asunto era de que en los tiempos de Jesús había una secta llamada la secta de los fariseos. Ellos tenían el control casi absoluto o el mayor control sobre toda la vida religiosa, inclusive política de Israel en aquel entonces. Y resulta que la aparición de Jesucristo no dejaba sin opinión a estos fariseos, ya que ellos que querían tener todo el dominio sobre la gente, que apareciera un maestro que arrastrara a mucha gente hacia él, a ellos los llenaba de celos. Ellos querían la popularidad, querían el aprecio de la gente. Y es por eso que aquí vemos de que cuando los discípulos del Señor comenzaron a impartir el bautismo, que el propio Señor, al llegar a entender que los fariseos habían oído que Él bautizaba más discípulos que Juan el Bautista, que había sido un profeta del Señor y que había causado gran revuelo en Israel, Él decidió irse a Galilea. Y la razón de esto es porque el Señor no quería conflictos prematuros con los fariseos. Él había venido de parte del Señor y él tenía un momento en que él iba a entregar su vida, pero este no era el momento para que Jesús entregara su vida. Y como él no quería esos conflictos y quería un altercado anticipado, simplemente él, de manera muy sabia, optó por evitar el conflicto. Y es por eso que nos dice que él va a Galilea. Y aquí el comentario al paso, porque lo que está haciendo Juan es introducirnos a la historia, a lo que ocurre allí en Samaria, y nos dice que para ir a Galilea le era necesario pasar por una región llamada Samaria. Y era así porque entre Judea y Galilea, Samaria estaba justo al medio. Entonces, para tú llegar a Galilea tenías dos caminos principales. Uno era rodear Samaria por afuera y no toparte con los samaritanos, y el otro era un camino mucho más corto, que era pasar directo por el territorio de Samaria. Y el Señor, entonces, como Él se movía a pie, era un maestro conocido como un maestro peripatético, o sea que todo su ministerio lo llevó caminando de una región a otra en Israel. Evidentemente, y de manera mucho más sabia, ocuparía el camino más corto, que era pasar por el medio de Samaria y no rodear la región por afuera.
Y por eso nos dice Juan que le era necesario pasar por Samaria. Sin embargo, creo que esta necesidad de pasar por Samaria, más allá del aspecto topográfico del terreno, se entiende, se puede llegar a entender también de que había un propósito especial para el propio Señor Jesucristo en atravesar esta región. Y eso es lo que vamos a empezar a ver. ¿Cuál era ese propósito especial del Señor? ¿Qué tenía que hacer en Samaria? Vino pues a una ciudad de Samaria, dice aquí en el versículo 5, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Bien, no sabemos cuánto tiempo llevaba aquí caminando el Señor Jesucristo, pero sabemos que llegó cansado del camino y se sentó en esta región. Y dice el texto que era como la hora sexta. Aquí está medido el tiempo. Los judíos solían medir el tiempo y lo dividían de manera diferente a la nuestra. Para ellos la hora sexta equivale a nuestra hora aquí en Occidente, que es las 12 de la tarde. Entonces imaginemos que el Señor ya venía caminando tal vez por muchas horas y que cuando el sol está en su punto más alto en el territorio de Israel, que solía ser muy plano, o sea, muy pedregoso y de lugares de mucho calor, el Señor Jesucristo a las 12, que es la hora de mayor calor, llega y se sienta cansado junto a un pozo que había abierto hace cientos de años atrás Jacob. Y ese pozo era un pozo especial como cualquier otro pozo es especial en la antigüedad. Eran fuentes de agua. Y en la antigüedad no habían acueductos ni estos sistemas que hacen que el agua llegue a tu hogar. Por tanto, un pozo abastecía a una ciudad, a una gran región. Y era normal, si el Señor quería descansar, en sentarse cerca de un pozo que es la fuente de agua, de refrigerio y sustento para cualquier caminante. Entonces, esto es muy común. Pero lo maravilloso y lo glorioso que encuentro aquí es el detalle que Juan nos muestra. Es posible que Juan haya ido también en este caminar. Que nos da este detalle para mostrarnos a un Jesucristo muy humano. Muy humano. Porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre y Él no renunció a las debilidades del hombre, sino que Él mismo las padeció. Y aquí no se sienta, y Juan no nos pinta a Jesucristo como un héroe griego lleno de fuerza y poder y que no siente ninguna debilidad. No, Cristo vino a ser como uno de nosotros, para probar la debilidad del hombre. Él sabe lo que es sentir el cansancio, Él sabe lo que es sentir la necesidad humana, Él sabe lo que es sentir la miseria del hombre, porque en sí mismo y sin pecado, Él la sintió. Él sintió lo que es el camino arduo, el llevar a cabo una labor y el cansarse. Y tomó el descanso para sí a la hora más difícil del día. Por tanto, Él es un maestro y un salvador que es cercano al ser humano, no lejano del ser humano. No podemos ver a Jesucristo como alguien sentado muy lejos de nosotros, a una postura tan elevada que es inaccesible como rey. No, Cristo es cercano al hombre. Él vino, se hizo hombre, se encarnó y vivió como un hombre. Y es lo que Juan nos quiere dar a entender aquí. Este es un hombre, en todos los aspectos que un hombre puede hacer, en toda la debilidad que un hombre puede experimentar en su cuerpo después de un arduo ejercicio. Cristo ahí está, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y este era el pozo, llamado el pozo de Jacob, que él había abierto allí en la heredad que le dio a uno de sus hijos llamado José. ¿Y quién pensaría, hermanos? Y Jacob, ¿cuándo se le hubiese pasado por la mente que al abrir ese pozo cientos de años antes, su propio Salvador, Jesucristo, vendría y un día se sentaría junto a ese pozo para tomar agua de allí? Es increíble. Pero ahí estaba el Señor. Y en esa situación, porque también sus discípulos se habían ido a comprar algo de comer en alguna región cercana allí, lo más probable que hayan ido a la propia Sicar a comprar algo de comer.
Entonces habían dejado al Señor Jesucristo solo. Allí estaba Él, descansando. Pero el asunto es que el Señor no tenía cómo extraer agua del pozo. Este pozo se cree que llegaba a tener hasta 30 metros de profundidad. Entonces era un lugar muy profundo. Y lo más probable es que este pozo también tuviera como fuente una corriente viva que lo atravesaba por bajo la tierra, y eso hacía que suministrara agua y que fuera una buena fuente de agua y de muy buena calidad para las personas de esa región. Pero el Señor no tenía cómo sacar agua. Ahí estaba el pozo, ahí estaba el Señor con su cansancio, descansando, sin tener cómo extraer agua del fondo. Y era normal que a las horas de la mañana y a esta hora, las mujeres, por lo general, se acercaran a los pozos para extraer agua y dotar de agua para el día o para un par de horas a sus casas. Entonces, también esto es muy habitual de que se acercaran mujeres a buscar agua de este lugar. Y eso fue lo que ocurrió. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, dice. Y Jesús le dijo, dame de beber. Y aquí es donde Juan nos dice que sus discípulos, en el versículo 8, dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y este es el gran conflicto que nos presenta Juan. Todo esto era muy normal. Sin embargo, igual la hora en que esta mujer samaritana fue a buscar agua era como una especie de un poco tarde, porque eran las 12. Y eso quiere decir que el calor y el agobio y el cansancio y caminar, ahora no es que esta mujer venía de Samaria, sino que venía de la región de Samaria, porque si hubiese venido de la misma ciudad de la misma región de Samaria en su centro, hubiese demorado varias horas en llegar, pero era dentro de la localidad de Samaria. Y ella viene y ella debía cargar cántaros, ya sea sobre sus hombros, de esta forma, o llevándolos así, con una vara o algo, y eran cántaros, y caminar a esa hora, a una distancia considerable, a mediodía, lleno de calor, no era un ejercicio muy agradable para hacerlo en la hora de mayor calor, siempre se solía hacer en las horas de frescura. Pero esta mujer viene a esa hora, donde no hay nadie. Quizás ella sabía que no había nadie en ese lugar, o quizás la misma gente de la región la evitaba. Vamos a ver por qué pensamos esto. ¿Y por qué esta mujer entonces se sorprende cuando ve a este hombre que le pide agua? Resulta que lo más probable es que al hablar el Señor Jesucristo haya por su acento demostrado que era judío y ella era samaritana. Y ese era el conflicto. Había un conflicto nacional allí. Y ella misma se sorprende y le dice, como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Y el asunto, hermanos, es que muchos años atrás hubo un conflicto entre judíos y samaritanos. Y para no extender esto por el tiempo, voy a resumir la historia. El asunto es que la parte norte de Israel Israel había sido dividido en dos partes, la sur y la norte, y la parte norte había sido cautiva y había sido llevada en cautiverio. Aquel rey que había hecho esta acción dejó a algunas personas pobres en la región del norte de Israel, y trajo un flujo de gente que no era israelita, sino que eran personas de otras naciones para que habitaran ese lugar. Y allí se creó una mezcla entre los judíos del lugar y las personas extranjeras. Y a ellos se le conocieron como los samaritanos. Y resulta que los samaritanos también, queriendo adorar al Dios de Israel, ellos también crearon básicamente su propia religión y crearon un templo y un lugar donde adorar. Eso hizo de que los israelitas que habitaban en la tierra prometida no vieran con muy buenos ojos la presencia de los samaritanos, porque ellos habían pervertido la religión de Israel, la verdadera religión.
Ellos habían hecho una religión propia. Tanto así que ellos solamente, los samaritanos, reconocían como libros de la Biblia los primeros 5 libros y los demás nada. Y esto hizo de que hubiese desde tiempos muy antiguos conflictos entre samaritanos y judíos. No se trataban. Ahora sí podía haber cierta mercancía entre ellos, pero lo que nunca un judío haría sería comer del mismo plato, tomar del mismo vaso, ocupar la misma cuchara. Nada de eso. No se trataban. Se tenían odio entre ellos. 2 pueblos en una tierra, 2 religiones diferentes. Ambos creían tener la verdad y esta nación estaba dividida entre estos 2 pueblos. No se trataban entre sí. Por tanto, era imposible que un judío le pidiera a un samaritano que le diera de beber, porque para beber tenía que ocupar su mismo cántaro. Y eso era impensado en esos tiempos. Pero el Señor, como nada tiene que ver con cuestiones nacionales, el Señor, como nada tiene que ver con fronteras que los hombres han levantado, como el Señor no valora a las personas por la etiqueta que tal o cual merezca porque otra persona le puso esa etiqueta, Cristo no tiene nada que ver con eso. Cristo, siendo el Salvador del mundo, Él está interesado en el alma, no en cómo esa alma se ve, dónde vive, qué hace, qué no hace. No, Él le interesa el alma. Quiere salvar a esta persona. Y Él comienza esta conversación con la samaritana, no simplemente porque Él tenga sed. Él abre la conversación porque Él quiere darle y ofrecerle salvación gratuita a esta mujer. Y para que ello ocurra, el Señor, que es muy sabio, Él es muy inteligente, Jesucristo entonces rompe el hielo con esta mujer. Sabía que esa mujer no lo iba a romper con Él, porque era judío y ella era samaritana. Imposible que esa mujer le dijera algo. Entonces Él rompe el hielo pidiéndole algo a ella y poniéndole una responsabilidad a favor de Él. Y lo logra, la mujer le habla y le responde. Pero esta mujer, pensemos en esta mujer. Se levantó ese día como cualquier otro día. Tuvo la misma necesidad que tenía cada día. Y como cualquier otro día, a la hora acostumbrada, toma sus cántaros y se va a aquel pozo. Nunca había pasado nada extraño. Su vida siempre igual. Vivió su vida de la manera en que estaba acostumbrada a vivirla, con los pecados que estaba acostumbrado a hacer. Todo igual. Pero este día era diferente. Este día ella caminó hacia el pozo. Y en el pozo había un hombre sentado. Un hombre que ella jamás había visto en su vida. Un hombre que no se confundía o no resaltaba entre ningún otro hombre. Ella, mire lo que le dice el Señor Jesucristo. Le dice, ¿cómo tú siendo judío? Ella no vio nada especial en Cristo. Nada especial. Lo vio como cualquier otra persona. Como cualquier otro hombre. Ella ni idea tenía de que aquella persona que estaba sentada en ese pozo, descansando del calor del día, con sed en su cuerpo, ella no comprendía que ese era el mismo Dios que había creado el universo entero. Ni idea tenía de eso. Ni idea tenía que era Dios en carne en ese lugar. Ni idea tenía de que Él, que tenía necesidad en su deidad, no tenía absolutamente ninguna necesidad. Ni siquiera tenía idea de que era el propio Dios, hecho hombre, que le vendría ahora a ofrecer la salvación de su alma, el perdón de todos sus pecados. El hombre sentado junto al pozo para ella se veía como un mero hombre. Y así puede ser para muchos. Quizás hoy viniste aquí, a este lugar, y no sabes mucho de Jesucristo, y para ti es un maestro más, un hombre más, una persona que algunos se juntan y alaban, pero para ti no tiene ningún significado, porque no le has conocido. Para ti no tiene quizás ningún valor, porque es un hombre más, y tal vez hasta te has burlado de él, como muchos hoy acostumbran a burlarse de Jesucristo. Pero tal cual como un día esta mujer se levanta y va y sin querer tiene un encuentro con Él, así tú has llegado aquí. Y sin querer estás teniendo un encuentro con Jesucristo. Y yo no digo que yo soy Jesucristo, sería una herejía decir que yo como predicador soy Jesucristo. Pero nosotros como iglesia aquí presentamos el Evangelio de Jesucristo, que es básicamente ofrecer a Jesucristo al pecador.
bajo la autoridad de Cristo. Por tanto, esto no es un simple mensaje, es la presencia de Cristo por su Espíritu Santo que está aquí. Es Dios ofreciéndote perdón en Cristo Jesús a ti ahora. Tal cual como Jesús lo va a hacer con esta mujer, así ahora se está haciendo contigo. Y espero de todo corazón de que la respuesta que tú des a este mensaje sea la respuesta que esta mujer terminó por dar a este mensaje. Bien, vamos al texto nuevamente. Él le dice, dame de beber. La mujer entonces se sorprende en gran manera porque este judío era diferente a los demás judíos en esto, en que no le importó que ella haya sido una mujer mal mirada por ser de esta nacionalidad samaritana. Jesucristo no la trató como un judío normal lo hubiese tratado, como alguien que no valía la pena, simplemente porque era mujer y además era samaritana. Él no tuvo ningún miramiento y le pide de beber. Y esta mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Ella reconoce su condición. Entonces, versículo 10, el Señor le responde y le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y aquí tenemos. El Señor contrarresta la respuesta amarga de la mujer, la respuesta sorprendida de la mujer, y ofrece la vida eterna, le ofrece la salvación a esta mujer. Y le dice, si conocieras el don de Dios, en otras palabras, si conocieras lo que Dios te ha provisto en este día, si conocieras lo que esto significa para tu alma, si conocieras quién soy yo y lo que puedo hacer por ti, si tú entendieras delante de quién estás ahora, tú me pedirías agua a mí. Y el Señor le dice, y yo te la daría. Mostrándole que la intención de Él era mucho más abundante que la intención de ella hacia Él. Porque ella no le dio agua al principio, ella le hizo una pregunta, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? No le da agua, sino que le pone esta cláusula. Pero Cristo le dice, si tú supieras quién soy yo y qué significa esto para ti, yo te daría agua. O sea, mi abundancia y mi dádiva es mayor que la que tú conmigo. Y la mujer ahora se sorprende porque ¿cómo este hombre me puede dar agua a mí si no tiene con qué sacarla? No tiene ningún instrumento para sacarla. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? La mujer ahora está razonando. La respuesta que Cristo le da a esta mujer es una respuesta que suena misteriosa por estas cosas. Él no tenía cómo sacar agua. Pero él quería que la mujer pensara. Él quería que razonaran estas cosas. Por eso le dice, él te daría agua viva. Porque el Evangelio, para ser creído, tiene que ser razonado. No vale con que yo escuche el Evangelio de Cristo y saber que se me ofrece salvación eterna y el perdón de mis pecados y entre por aquí y se vaya por allá y pase sin ningún filtro en mi mente. Nadie de esa manera va a ser salvo nunca. Cristo busca que tú pienses en tu alma. Cristo quiere que tú consideres tus acciones. Cristo quiere que consideres a dónde pasarás la eternidad si hoy mueres. Cristo quiere que consideres qué significa pecar en contra de Dios. El Evangelio te debe hacer pensar en cuál es tu relación entre tú y Dios. Y eso es lo que hace Cristo con esta mujer acá. Cuando Él le ofrece esta agua sin Él tener dónde sacarla, la quiere hacer pensar. Quiere que ella razone quién es este hombre. ¿Por qué me hace este ofrecimiento? ¿Qué es agua de vida? Y es por eso que ella razona y le dice, pero Señor, tú no tienes de dónde. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob que nos abrió este pozo? Ella está pensando. Ella está razonando en cuanto a Cristo. Y ese razonamiento la va a llevar a conocer a Cristo. Quiere saber quién es Él. Quiere saber si acaso es mayor que Jacob incluso. ¿Acaso Él tiene más poder para ofrecer una mejor agua que la que ofreció Jacob a través de ese pozo? Y la verdad es que sí, porque el Señor le dijo,
que Él le daría agua viva, y esa no es un agua estancada, sino es un agua que corre, que fluye, que siempre está fresca, que siempre tiene buen sabor, que es refrescante para el alma. Y el Señor aquí le va a decir a la mujer, sí, yo soy mayor que Jacob. Si Jacob abrió este pozo con sus siervos y cavó hasta 30 metros profundo hasta que llegó a la fuente, y este pozo ha alimentado o ha dado o ha quitado la sed a muchas generaciones hasta este año, a muchas personas hasta este año, por cientos de años ha estado esta fuente allí sin secarse y ha dado ese sustento, Cristo le va a decir, yo soy mayor que Él, porque yo puedo dar un agua mejor que la de Él. Entonces la mujer le dijo, perdón. Jesús le dice, versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí Cristo le está diciendo que lo que Él le está ofreciendo a esa mujer es mayor que lo que ella puede obtener de ese pozo. Porque es una fuente de agua que saltará para vida eterna, lo que Cristo le está diciendo a esta mujer. Que su agua es mucho mejor en el sentido de que si tú tomas de esta agua solamente sacia tu cuerpo, no tu alma. El agua que yo te doy saciará tu alma. Si tomas de esta agua, volverás a tener sed y tendrás que venir una y otra vez. El agua que yo te voy a dar apagará para siempre la sed de tu alma y no tendrás necesidad de tomar nada más que esto. Encontrarás la plenitud en mí. El otro pozo te mantendrá esclava, tendrás que todo el tiempo estar haciendo esto para apagar una sed que no evita la muerte eterna, que no evita estar lejos de Dios, mientras que esta agua, bebida una sola vez para siempre, se acabaron todas las necesidades y encontraría reconciliación con Dios. Por tanto, sí, Jesucristo es mayor que Jacob y mayor que cualquier otro personaje en las Escrituras, porque Él es la salvación que Dios ha ofrecido a su pueblo. Entonces la mujer, al oír esta noticia, que este hombre que no está haciendo división entre ella por ser samaritana, que le habla y le ofrece esta gloriosa clase de agua en donde ella se verá completamente saciada. Entonces ella le dice, la mujer le dijo, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. La mujer no había entendido realmente lo que Cristo quería decir. Probablemente lo que ella entendió fue que era un agua especial y que ella nunca más tendría que volver a tomar agua del pozo. No había entendido el sentido espiritual, que Cristo estaba preocupado de su alma, de su bien eterno. Pero entonces, para que ella pudiera entender cuál era su condición y la necesidad eterna de su alma, es que Él le dice lo siguiente. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y aquí Cristo apuntó directamente al corazón de la mujer. ¿Por qué? Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Rápido, había hablado mucho antes, ahora habla poco. Es como que se sintió encontrada. Me pillaron. Sabe lo que hice, sabe lo que he hecho, sabe lo que soy. Y Jesús le responde, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Cristo le dice, trae a tu marido, porque Él quiere que ella entienda la necesidad real que tiene. Y la necesidad de esta mujer no era atiborrarse con agua, con comida y pasar un tiempo bien en su vida normal. La necesidad que ella tenía era ser perdonada de su pecado, pero ella no estaba viendo su pecado y Cristo apunta directamente a su pecado. Es por eso que le dice, trae a tu marido, porque él sabía que esta mujer estaba con un hombre y que no había unión de matrimonio. Y esta mujer, al apuntársele a su necesidad de perdón, es que ella ahora reconoce lo que ella es delante de Dios y delante de Cristo. Y Cristo le abre el corazón y le dice, has tenido 5 maridos. Lo más probable es que alguno de ellos haya muerto, pero que ella haya sido repudiada muchas veces por otros hombres y la hayan dejado sola. Y para más remate, ahora tiene a una pareja que no es su marido y estaba en adulterio delante del Señor. El Señor le dice, te voy a dar de esta agua
pero esta agua es solo para aquellos que reconocen su pecado. Y es así con nosotros. Querido oyente, Cristo es capaz de salvarte. Él tiene toda la intención de salvarte, pero te salvará sin tus pecados. Para que tú obtengas la salvación y la vida eterna en Jesucristo, debes dejar tus pecados. Y esto es lo que la Biblia llama arrepentirse. Solo si tú reconoces delante de Dios que eres un pecador, puedes encontrar salvación y se te dará esta agua de vida y vida eterna, que saciará toda tu alma, limpiará todos tus pecados y te dejará limpio para estar siempre con Dios por toda la eternidad. Y esta agua se te da gratis. Lo único que tienes que hacer es dejar esa vida de pecado, arrepentirte y creer en Jesucristo. ¿Cómo fue que Cristo abrió la fuente del agua viva y de la vida eterna? Él murió en la cruz. Él pagó la deuda que como pecadores tenemos delante de Dios. Dios lo castigó a Él por nuestros pecados, para que la deuda esté pagada y la fuente entonces sea abierta para nosotros. Todos tus pecados serán pagados en Jesucristo si tú crees en Él, por su muerte y por su resurrección. ¿Quieres la vida eterna? El agua de vida te será dada gratuitamente si reconoces que eres un pecador y que necesitas ese perdón de Dios. Y Cristo te dará, repito, gratuitamente el agua de la vida. Él murió por pecadores como tú. Él murió por pecadores como yo. No importa lo que hayas hecho, da igual. Si vienes ante Él, confiesas tu pecado, encontrarás esa agua bendita y tu sed será apagada para siempre. Sientes que la vida puede que no tenga un propósito, porque estás sin Cristo. Es por eso que no tiene propósito. Sientes que tu vida, haga lo que haga, no te llena. Es porque no tienes a Dios. Es porque has vivido hasta este momento en pecado. Ven a Cristo. Pide perdón por tus pecados. Su sangre te lavará y te dará esta agua bendita y saciará tu alma. No habrá pecado, no habrá enemistad con Dios. Serás para siempre reconciliado con Dios en Jesucristo. Ese es el ofrecimiento que Él te hace a ti personalmente ahora. No a una congregación, no a un grupo de personas, te lo hace a ti personalmente. Quizás no digo tu nombre porque no conozco el nombre de todos acá y no lo diría tampoco. Pero este evangelio es predicado a ti personalmente. Esta agua es ofrecida por Cristo a ti, tal como a esa samaritana, sin importar lo que ella era. Te has ofrecido a ti gratuitamente. Cree en Cristo y sos salvo. Arrepiéntete de tus pecados, confiesa tus pecados a Jesucristo y serás eternamente salvo y beberás esta agua de vida que es el evangelio de Cristo y toda tu sed, de toda tu alma, será saciada para siempre. Ven y cree en Cristo Jesús para la salvación de tu alma. Que el Señor les bendiga.